quería compartir algo que tiene que incluya a toda la iglesia, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? Que incluye a los niños, que incluye a los adolescentes, que incluye a los jóvenes, que incluye a los matrimonios, a los varones, a las mujeres, a los hermanos ancianos, incluye a toda la iglesia, ¿sí? Y es una experiencia en el buscar y en un tema con lo que estamos comprometidos, que es los niños, ¿verdad? El ser padres, el ser maestros, ¿sí? El llevar adelante esa enseñanza para los niños, ¿sí? Y quería compartirles algo para la familia. Y bueno, para ir, digamos así, comenzando, busqué unas definiciones de lo que es familia. Amén. Y encontré familia, grupos de personas vinculadas por algún tipo de relación biológica, emocional o legal. Una de las definiciones que encontré, ¿sí? Antes les voy a compartir el título, ¿sí? El título del mensaje, de la exposición de hoy es Se buscan padres para hoy. ¿Sí? Y cuando me refiero a padres, también inclúyanse las madres, y también inclúyanse los abuelos, y también inclúyanse la familia. ¿Amén? Entonces, ¿me sigue? ¿Amén? Gloria a Dios. Entonces, anímese otra vez a mirar a la persona que está al lado y dígale, se buscan padres para hoy. ¿Amén? Si es un niño, como bien lo hizo mi hermano Bagak, también dígale, se buscan padres para hoy. Otra definición que encontré de familia, grupo de personas con lazos de parentesco y o convivencia al interior de un hogar, o sea, como que viven bajo el mismo techo. Otra, un lugar al que recurren los individuos para satisfacer sus necesidades de seguridad física, emocional, salud y bienestar. Otra definición, una familia es un subsistema, base de la sociedad para su desarrollo como tal. Otra definición, la familia es un espacio donde se forma o deforma el ser humano. ¿Sí? ¿Me siguen? Ahora, ¿qué dice la Biblia con respecto a la familia? ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a la familia? Con respecto a ese grupo, ¿no? Maravilloso, porque Dios se ha ocupado y preocupado mucho de la familia, ¿verdad? De hecho, las iglesias están llenas de familia. De hecho, la iglesia es una familia, ¿verdad? ¿Y quién es el padre? Él es el padre, ¿verdad? Y buscando esto y procurando cada día aprender a ser padre, ¿verdad? Me preguntaba, me hacía unas preguntas y que quiero que podamos contestarnos en esta mañana, y por ahí no en el orden de las preguntas, pero que al final podamos tener todas las respuestas hacia estas preguntas. Y una de las preguntas es, ¿qué tipo de padre soy? Entonces las mamás pueden decir, ¿qué tipo de mamá soy? Y los abuelos pueden decir, ¿qué tipo de abuelo soy? Y así, ¿sí? Y ahora le voy a invitar a cerrar sus ojos, ¿sí? Cierre sus ojos y pregúntese, ¿qué tipo de mamá soy? ¿Qué tipo de padre soy?
y pueda hablar con el Señor en esta mañana. Allí. Es usted y Dios. ¿Qué tipo de abuelo soy? Padre Dios maravilloso, Dios bendito, Dios verdadero, Dios eterno, Dios de amor y de misericordia. Ayúdanos, Señor, en esta mañana. Guíanos, Señor, en esta mañana con esta exposición, Señor. Y a poder, Señor, encontrar y tomar decisiones, Señor, para el hoy y para lo que viene, Señor. A poder crecer, Señor, en ti. A poder, Señor, con tu sabiduría, Señor, dirigirme y dirigir a la familia, Señor. Dios bendito, guíanos, Señor. Guíanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Amén. Y una vez que me pregunto, ¿qué tipo de padre soy? ¿Qué tipo? Va otra pregunta. Y ahora que ya me pregunté, ¿qué tipo de padre o de madre soy? También me preguntaba yo, ahora, ¿qué tipo de padre quiero ser? ¿Qué tipo de madre quiero ser? Esto es un mensaje para la iglesia, ¿sí? Un mensaje, como todo mensaje para la iglesia, pero es apuntado a la iglesia familia, ¿sí? A la iglesia como núcleo familiar. Entonces, ¿qué tipo de papá soy? ¿Y qué tipo de papá quiero ser? ¿Cómo quiero transitar como hijo de Dios, como padre? ¿Cómo quiero transitar la vida como hija de Dios, como madre, como abuela, como abuelo? ¿Amén? ¿Me siguen hasta ahí? Y buscando, ¿verdad?, en la palabra de Dios, buscando por mucho tiempo aprender a ser padre, buscando, porque verdad que uno en la Biblia puede encontrar y buscar y decir, bueno, José, el soñador y ¿no?, el que interpretaba los sueños, y decir, wow, y tener un modelo allí de hijo de Dios como José. Uno puede mirar a David y decir, wow, David, ¿no? Tenía un corazón conforme al Señor y tener un modelo de varón de Dios. Uno puede mirar a Daniel, ¿no?, que fue llevado, ¿sí?, a Babilonia de esclavo y todo lo que acontece después. Y puede decir, wow, este joven, ¿no?, qué modelo de joven, ¿no?, porque no se vendió al sistema del mundo, no dio el brazo a torcer al sistema del mundo, siguió una línea que es agradar solamente a Dios. Puede buscar en las mujeres, puede ver a Ana, esa mujer de oración, que oraba día y noche, no podía tener hijos. Y oraba y oraba. Y todos sabemos luego lo que aconteció. Podemos hablar de Ruth, podemos hablar y buscar modelos de mujeres de Dios, de hombres de Dios. Pero yo buscaba un modelo de padre. Un modelo de padre. Y miraba en Adán. Y buscaba en Adán y sabemos lo que pasó con Caín y Abel, ¿verdad? Que Caín mató a Abel. Entonces, no me servía como modelo de padre. Podemos hablar de Noé. Sabemos quién era su padre, pero no tenemos más información allí, en esa parte. Sabemos después cómo sus hijos, ¿no?, que quisieron construir la torre y todo lo demás, pero tampoco me servía como modelo de padre. Podemos hablar de Isaac, de Jacob, de Abraham,
¿no? Abraham, el patriarca, y así, pero en la parte paternal siempre encontraba cosas, ¿no? Podemos hablar de David y Salomón. Salomón al final, a la última parte ya se rindió a adorar dioses ajenos. Y buscaba y decía, tampoco, ¿cómo puede ser? Podemos mirar a Pablo y no tenemos información de quién es su padre, ni qué es lo que hizo su padre con él, ni si él tuvo hijos. Podemos buscar a Daniel, que fue llevado esclavo, pero de Daniel tampoco tuvo hijos. Y no encontraba, ¿verdad? No encontraba ese modelo de padre. Señor, buscando. Y luego leyendo algunos siervos de Dios y comentaristas de la palabra del Señor, encontré que algunos decían, o varios decían, que la caída de Adán, con la caída de Adán, el hombre también perdió esa capacidad, ese modelo de Dios, ¿no? De ser un padre, ese modelo para sus hijos, ese modelo de decir, esto hay que seguir, de esta manera hay que seguir. Y muchos decían, claro, porque el que vino a restaurar todo es el Señor Jesús. Y después lo vamos a ir viendo, ¿sí? Ahora, si miraba por el lado de las mujeres, miraba por el lado de las mujeres y veía a las madres, y por el lado de las mujeres sí encontraba modelos, sí encontraba ejemplos. Y recién les mencionaba a Ana, una mujer que no podía tener hijos con su esposo, el Cana, ¿se acuerdan? No el Cana del que anda, ¿no? El Cana se llama. No podían tener hijos. Dios, bueno, les dio un hijo. Y ella dijo, bueno, cuando tenga un hijo, ¿sí? Lo vamos a consagrar a ti, Señor. Lo vamos a consagrar a ti si me das esa gracia de tener un hijo. ¿Qué hizo Ana? Tuvo el hijo, se lo llevó al sacerdote, ¿verdad? Samuel. ¿Cuántos conocen la historia de Samuel? Podemos ver Timoteo, Pablo, ¿verdad? Le dice y le atribuye esa fe, ese caminar de Timoteo en el Señor, esa firmeza de Timoteo en el Señor. Le atribuye ¿a quién? A su madre Eunice, dice, la misma fe que habitó primero en tu madre Eunice y luego en tu abuela Loida, ¿no? Dice, esos ejemplos veo que hay en ti, ese modelo, Timoteo, veo que hay en vos. Entonces, por el lado de la mujer, sí encontraba. Porque la mujer cristiana, ¿verdad? La que se agarra bien del Señor, ¿no? Busca guiar al hijo, al padre. No busca a que la sigan a ella. Busca que lo guíe al padre. Y por eso quizás, ¿no? El hombre perdió allí en el huerto del Edén esa capacidad, porque perdió ese contacto, ese modelo de padre, porque Dios hablaba con Adán. Dios hablaba con Adán así como yo estoy hablando con ustedes, ¿verdad? Y Adán se paseaba y hablaba y le ponía nombres a los animales. Y Adán hacía y deshacía conforme a lo que el Señor le decía, hasta que desobedeció, ¿verdad?
Y es allí donde el hombre perdió esa capacidad de guiar a otro al Padre. Muchos lo guían como es Él. Y tienen el carácter del Padre, pero el Padre no busca a Dios. El Padre busca otra cosa, tiene otros intereses. ¿Me siguen? ¿Amén? ¿Están ahí? Entonces, ¿qué tipo de padre o madre quiero ser? ¿Qué tipo de padre o madre soy hoy? Y en esto de los ejemplos, de los modelos, quería que vamos a la palabra de Dios y ver un poquito más un modelo en el libro de Lucas. Lucas capítulo 2. Amén. Capítulo 2, versículo desde el 41. ¿Están ahí los niños? ¿Cuántos niños hay acá en esta mañana? ¿Cuántos niños pueden decir amén? Bien. ¿Cuántos jóvenes pueden decir amén en esta mañana? Gloria a Dios. ¿Cuántos adolescentes pueden decir amén? Porque los jóvenes dicen, pero los adolescentes como que están ahí. A ver, Nayara. Vicky, amén. Gloria a Dios. Bueno, ¿lo encontraron? Lucas capítulo 2, versículo desde el 41. El niño Jesús en el templo tiene como título, ¿sí? Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, ¿cuántos años tenía Jesús? Niños, ¿cuántos años tenía Jesús? 12. Ya era un ¿no? Ya estaba ahí. Jesús tenía 12 años, dice, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén. Y miren lo que dice, sin que lo supiesen José y su madre. Versículo 44. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Verso 45. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Versículo 48. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabas? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba, ¿cómo dice? ¿Me siguen? Y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Versículo 52. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Amén. Cuán maravillosa es la palabra del Señor, ¿verdad? Resulta que se iban a la fiesta de la Pascua, ¿verdad? Y la familia
Nosotros con mi esposa hicimos un estudio sobre esto hace un tiempo, ¿sí? Y encontramos que la familia, ¿verdad? Muchos, ¿cómo les puedo decir? Personas que analizan, ¿verdad? Las escrituras y la familia, decían, bueno, la familia de Jesús era una familia disfuncional, porque allí se mezclaban los roles, ¿no? Se mezclaban los roles porque la que habla siempre allí es la mamá y el papá no. Porque bueno, en aquel tiempo la educación, la crianza, ¿verdad? Era más destinado a la madre, ¿verdad? Pero porque se había perdido ese modelo. ¿Recuerdan que lo dije en el huerto del Edén? Se había perdido ese modelo. Entonces el hombre para trabajar y dedicarse a otras cosas, había solo la madre, ¿no? Que tu mamá se haga cargo, ¿verdad? Y dice que iban a la fiesta de la Pascua y se iban en caravana a la fiesta. Y no era que se iban 30 o 40 personas, o como íbamos nosotros a un retiro o de picnic, que a veces no vamos en micro. Ellos iban caminando y no era que iban 40 o 50, ¿no? Eran muchísimas personas y la caravana era larguísima. Y solían ir las mujeres delante. Primero iba alguien, algún hombre, algún muchacho que era veloz, ¿no? Para correr y para avisar si había peligro, él iba adelante, ¿verdad? Porque si venían asaltantes o algo, venía a avisar. Después iban las mujeres con los niños adelante, ¿no? Y los valientes hombres iban atrás, ¿verdad? Porque por si atacaban, generalmente los ataques, la sorpresa venían por atrás. Entonces, los hombres estaban ahí, ¿no? Y bueno, y si venían por adelante, no falló el primero, el que tenía que avisar, ¿verdad? Y las caravanas eran así, ¿verdad? Mucha peregrinación, muchísima gente. Acabo que dice que cuando volvieron, ya se volvían en caravana otra vez, después de la fiesta, y no me imagino a José, ¿no? Que iba con el celular allí, ¿no? WhatsApp, porque María iba como a 3, 4 cuadras, calculele, ¿no? Iba adelante con otras mujeres, ¿no? Mirando las redes sociales quizás mientras caminaban, no sé. No había en ese tiempo, ¿verdad? Pero vamos a actualizarlo, ¿no? Imagino ahí María comentando, ¿viste la vecina, la de tu barrio? ¿Cómo es? ¿Qué sé yo? ¿No? Y José atrás, ¿no? Y María mandándole un WhatsApp, José, ¿Jesús está con vos? ¿No? Y José atrás con otros hombres, ¿no? Como suelen hacer los hombres, ni miran el celular, ¿verdad? Y yo me imagino que José estaba confiado de que Jesús estaba con la mamá adelante. Y la mamá estaría confiada de que Jesús venía con el papá atrás. Pero en un momento, no dice cómo, pero dice que en un momento se dieron cuenta a un día de camino ya. Mire que pasó un día y no se habían dado cuenta de que el nene no estaba. El nene de 12 años no estaba. Entonces ahí comenzó, me imagino, la desesperación, ¿no? Y me imagino de entre que se comunicaron, no sé cuánto habrá pasado, entre que decidieron volver, ¿no? A buscar al niño a la ciudad. Dice que pasó 3 días hasta que lo encontraron. 3 días pasó hasta lo que lo encontraron. Y lo encontraron y el muchachito, ¿dónde estaba? Estaba tirado con la tablet ahí, con lo que le quedaba de batería, no. El Señor estaba, ¿sí?, debatiendo, consultando, preguntando, ¿sí?, a los sacerdotes. Estaba allí. Y luego
vemos, y sigue diciendo, y el versículo 48 dice, cuando le vieron, se sorprendieron, y mire que dice punto y coma, y después dice, y le dijo su madre. Yo imagino que José llegó con María, allí lo vieron a Jesús en el templo, preguntando y escuchando, y me imagino a José diciendo, ¿ves? Ahí está tu hijo, hacete cargo. Porque habló la madre, no habló el padre. Acá dice, y le dijo su madre. Hijo, ¿qué nos has hecho? Le dijo su madre. Te estuvimos buscando, no sabía. Dice, he aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Bueno, después Jesús le responde, ¿verdad? Pero el que tomó las cartas en el asunto fue la madre. Vemos otra vez allí a la madre poniéndole los puntos, porque después dice que y volvió con ellos, dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y dice el versículo 51, y estaba sujeto a ellos, ¿no? Ahora vean la sabiduría de la madre. La madre no lo agarró a Jesús a los latigazos limpios, ¿verdad? O a los chancletazos limpios. No, ahora se usa croc, ¿no? ¿No? Maduro. No, la madre le habló. La madre con toda la sabiduría habló al Señor. Lo corrigió. ¿Me siguen? Lo corrigió. Y el Señor dice que estaba sujeto a ellos. Y el versículo 52 dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Jesús crecía siendo ejemplo. Jesús se sujetaba a los padres. Pero acá vemos que al padre le faltaba un poquito, ¿verdad? Acá vemos un padre que le faltaba algo. Le faltaba quizás sabiduría, quizás firmeza, quizás palabras para aprender a guiar, para aprender a hablar con su hijo, ¿no? Entonces, acá la madre tomó cartas en el asunto y fue la que hizo volver en sí al Señor. Está todo bien, te encanta la palabra. Y mire que no estaba haciendo otra cosa, sino buscando más conocer al Señor. Pero aún así debía sujetarse, debía obedecer a los padres. Bien, nos seguimos hasta ahí. Y acá vemos la madre, un buen ejemplo, ¿verdad? Vemos una familia así, ¿verdad? Medio. Ahora, ¿qué padre quiero ser? ¿Qué padre soy? Y seguimos con estas preguntas, ¿sí? Y ¿cómo influenciamos a nuestros hijos? ¿Hasta dónde puede llegar la influencia de un padre para con su hijo? Y quería que podamos ir buscando Primera de Samuel, ¿sí? Capítulo 2. ¿Sí? Antiguo Testamento. Tenemos Primera de Samuel. ¿Sí? Ahora vimos una parte, un ejemplo bueno de una madre. Ahora vamos a ver un no ejemplo de un padre. Para tratar de contestar estas preguntas que yo me hacía y que seguramente muchos padres, muchos abuelos, ¿sí? Muchos tíos, muchos hermanos se harán en la búsqueda de agradar al Señor, ¿verdad? Por eso decía que es un mensaje para la iglesia como núcleo familiar, la iglesia familia. ¿Amén? Así que yo escribí acá, suponemos que el deseo de cada padre cristiano es querer estar a la altura de su rol, ¿verdad?
que cada padre o madre quiere formar a sus hijos emocionalmente estables, ¿verdad? ¿Por qué emocionalmente estables? ¿Sí? Para que no se dejen llevar por el sistema de este mundo a través de las circunstancias. Un hijo que pueda aprender a tomar buenas decisiones, ¿sí? Conforme a la palabra de Dios. Un hijo que no se deje llevar por la moda que surge en el mundo, por las culturas que surgen en el mundo, ¿verdad? Que un tiempo nos dedicamos a esta cosa, otro tiempo a esto, otro tiempo a lo otro, para ser aceptados, ¿verdad? Y a veces los jóvenes, los adolescentes, los niños cristianos están envueltos en todo eso, en toda esa bola gigante que se va generando en el sistema de este mundo, que con diferentes modas van arrastrando y llevando a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, para que sean aceptados en la sociedad, ¿no? Porque si no sos evangélico, sos un gloria a Dios. Entonces, a veces como padres, a veces como familia, damos un poco el brazo a torcer, ¿verdad? En eso. Y bueno, no, lo dejamos un poquito, ¿no? A veces omitimos muchas cosas para que nuestro hijo, nuestra hija no sea mirado como el bicho raro, como dicen por ahí, ¿verdad? Pero, ¿qué queremos como padres cristianos? ¿Queremos eso? ¿Nos importa eso o nos importa agradar a Dios? ¿Qué buscamos como padres cristianos dejar en nuestros hijos? ¿Qué buscamos o qué buscas como mamá? Dejar en tus hijos. ¿Sí? Y miren que acá no habla de el papá, la mamá y los hijos, ¿eh? Porque si hoy sos un hombre solo con tus hijos, esta palabra es para vos. Si hoy sos una mujer sola con tus hijos, esta palabra es para vos. Si hoy sos abuelo o abuela, esta palabra es para vos. Porque dice Deuteronomio, capítulo 6, cuando el Señor le da el gran mandamiento a Moisés, y estas palabras, dice, las imprimirás en tu corazón y las repetirás todos los días de tu vida a tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea que los abuelos no se laven las manos. Las abuelas no miren para otro lado, no se desentiendan, porque acá lo dice el Señor. No es que lo digo yo. Busquen Deuteronomio capítulo 6. No, que se vayan, mi hija que se vaya con sus hijos para allá, que no me molesten. Yo ya hice todo lo que tenía que hacer, ¿no? Pensamientos de abuelas, ¿verdad? O de abuelos. Padres con hijos obedientes, padres que puedan decir como el apóstol Pablo le dijo a sus discípulos, seguime a mí, pero porque yo sigo a Cristo. Yo calculo que eso es lo que todo hijo de Dios, todo varón, toda mujer de Dios quiere para los que vienen detrás, para los que le rodean, ¿verdad? Amén. Vamos a 1 Samuel, vemos un no ejemplo, o un mal ejemplo si quieres llamarle. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. Amén. Dice así, los hijos de Elí era un sacerdote, ¿verdad? Los hijos de Elí eran hombres, ¿cómo dice? Impíos, y no tenían conocimiento de Jehová. Esa es la versión Reina Valera. Le voy a leer otra versión. Dios habla hoy, dice, los hijos de Elí eran unos malvados y no les importaba el Señor. Esa es otra versión.
Versículo 13, volviendo a Reina Valera. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Amén. Resulta que los hijos de Elí, ¿no? Eran hijos de sacerdote, el sacerdote Elí, ¿verdad? Pero ¿qué hacían? Dice que no les importaban las cosas de Dios. ¿A quién? Al hijo del sacerdote, al siervo de Dios. Al ungido no le importaban las cosas, a los hijos del ungido no le importaban las cosas de Dios. Ahora, decía, ¿qué tipo de padre fue Elí? Y eso, meditando, me llevaba a una alerta, ¿verdad? Que por ahí lo sabemos, ¿no? Pero que está bueno recordar que no porque tus hijos vivan dentro de un hogar cristiano, tienen garantizado que van a seguir a Cristo. No porque tus hijos tengan los abuelos cristianos y vos seas cristiano, tengas garantizado que ellos también van a seguir a Cristo. ¿Me van siguiendo? No vivir en un hogar cristiano no garantiza los resultados. Ya veo algunas cabezas diciendo sí. Pero eran hijos del sacerdote. Dice que ellos venían y comían se llevaban de las ofrendas y hacían desastre, hacían lo que no tenían que hacer. Y Elí le llamó la atención. Elí le llamaba la atención, pero Elí decía, muchachos, miren, están hablando en el pueblo. Están diciendo que ustedes están haciendo cualquier cosa. Muchachos, pongámonos las pilas, decía Elí. Y seguía, ¿no? Y así, y pasaba el tiempo. Hasta que el Señor lo convocó a Elí, le dijo, hay algo que tengo que hablar con vos. Le envió un hombre, un varón de Dios, ¿sí? Muchas veces el problema es el que a veces somos permisivos. Y vamos al versículo 29 de lo que estamos leyendo en Primera de Samuel. Amén. Dice el versículo 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Le decía Jehová a Elí, al sacerdote, ¿verdad? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí que vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás
tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos de tu casa morirán en la edad viril. Amén. Allí Dios, porque los hijos de Elí comenzaron comiéndose las ofrendas, agarrándose de las ofrendas, comenzaron y después iban creciendo, iba pasando el tiempo y el pecado cada vez era más grande, porque después agarraban y estaban con las mujeres del templo. El pecado mientras crecían ellos también se iba haciendo más grande. Y Elí le decía, muchachos, miren que están hablando en el pueblo, miren que la gente habla de cómo se están comportando, de cómo se están haciendo las cosas. Pero acá el Señor cuando lo confronta a través de este varón le dice, has honrado más a tus hijos que a mí. Y aquí está la clave, ¿no? Honrar más a tus hijos. ¿Qué es honrar? ¿O qué es deshonrar a Dios? Deshonrar a Dios es omitir la corrección. Elí había omitido corregir a sus hijos. Le había llamado la atención, bueno, muchachos, están haciendo mal. Pero eso seguía y seguía y seguía, ¿no? Y a veces como padres, ¿verdad? A veces como padres también omitimos, ¿no? Omitimos cosas pequeñas, bueno, qué sé yo, bueno, ya va a pasar, ¿no? A mí me pasaba la otra vez, por ejemplo, una experiencia, ¿verdad? Y cómo me daba cuenta, ¿verdad? Buscando el modelo, ¿sí? De padre, cómo crecer como padre. Que muchas veces, a veces, omitimos cosas que por ahí las consideramos pequeñitas, ¿verdad? Y sucede de nuevo, y la desobediencia sucede de nuevo, y la desobediencia sucede de nuevo, y bueno, no afecta, no pasa nada, y después se va acumulando todo eso. Y llega un momento que yo decía, bueno, le decía a mi hijo, a ver, hijo, ¿por qué desobedeces en esto? ¿Por qué haces esto? Y si ya te lo expliqué un montón de veces, como Elí, ¿verdad? Elí decía, muchachos, están hablando afuera, miren, como diciendo, por lo menos háganlo y que los demás no se enteren, ¿no? Pero no los corregía, solamente era eso, omitía la corrección, ¿sí? Muchas veces pasa eso y después se hace una cosa grande, ¿verdad? Y yo le miraba a la cara a mi hijo y le decía, explícame, papá, ¿por qué? ¿Por qué me desobedeces en esto? Ya te lo expliqué, te lo volvimos a explicar, te lo volví a explicar cuántas veces. Y las veces que ocurría, a veces yo decía, uy, otra vez. Y me daba cosa reprenderlo. Entonces pasaba, y cuando ya yo no daba más y explotaba, y por ahí no lo decía de una manera o con la sabiduría que usó María, ¿no? Buscaba explicación, el por qué me desobedeces, ¿no? A un niño, explícame por qué me desobedeces. Y me miraba con la carita diciendo, no sabiendo qué decirme, ¿verdad? Y yo no me daba cuenta. Y claro, si es un niño, ¿cómo va a saber decir por qué me desobedece? ¿Qué es lo que le ocurre, verdad? Y el Señor me llevaba a esto. Y a compartirles esto, de que como padres no debemos omitir la corrección. La corrección como abuelos no la debemos omitir, ¿sí? Porque omitir una corrección es deshonrar a Dios. Porque le estoy dando más libertad, por así decirlo, a lo que los hijos pueden
o quieren realizar lo que a ellos les gusta, pero estoy omitiendo la corrección de Dios. Me está faltando esa corrección inmediata allí del Señor. ¿Y cuántas veces? Y yo debería haberlo hecho cada vez que ocurría la desobediencia. Y Elí debería haberlo hecho cada vez que ocurría. Y debía haber tomado cartas en el asunto y apartar a sus hijos, por ejemplo, por esa desobediencia. Porque estaban ellos en un lugar sagrado, en el templo del mismo Señor. Y a ellos no les importaba lo que hacían, les importaba lo que ellos tenían ganas nada más. Entonces, padres, si queremos hijos, si queremos dejar huella, si queremos marcar en los hijos, si queremos recuperar ese modelo paterno que vino el Señor Jesús a recuperar también, ¿verdad? Porque Él trataba a sus discípulos como hijos, ¿verdad? Los cuidaba. Cuando los enviaba, no los enviaba solo, y si los enviaba solo, le decía, miren, ahora lleven esto, lleven espadas, lleven para comer, porque yo no voy a estar, ¿no? Ese es el verdadero amor de padre, el que corrige, el que está allí al pie del cañón para el hijo, para la hija, el que no omite la corrección. ¿Y cómo lo llevamos a cabo? Con la sabiduría de Dios, ¿sí? Como María, ¿verdad? Que no fue y lo agarró a los chancletazos limpios a Jesús, sino fue y le habló. Jesús, mirá, hiciste mal. Me encanta que busques conocer más de Dios, pero la familia se fue, le dijo, y vos no estabas. ¿Me siguen? ¿Va entendiendo? ¿Se va contestando estas preguntas? ¿Qué padre soy? ¿Qué madre soy? ¿Qué abuelo, qué abuela soy? ¿Y qué padre o qué madre, qué abuelo, qué abuela quiero ser? ¿Va encontrando la respuesta? ¿Qué madre quiere ser? ¿Se va dando cuenta de los últimos tiempos que estamos viviendo? Mire que la cosa cada vez está más difícil afuera. El apóstol Pablo también decía, ¿verdad? No provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Y a qué se refería el apóstol Pablo? Porque como el sacerdote Elí, claro, no solamente les enseñen de palabra, sino que ustedes sean ejemplo. Porque el niño va creciendo y si yo le enseño solamente de palabra, le digo, mirá hijo, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, tenés que hacer otro. Pero si yo no lo hago, si yo no busco a Dios, si yo no soy el ejemplo de mi hijo, de mi hija, de mi nieto, de mi nieta, ¿sí? El hijo va creciendo y se va dando cuenta, dice, pero este quiere que yo siga todo esto, pero él no lo hace. Y entonces Pablo dice, no provoquen a ira a sus hijos, porque el solamente enseñar de palabra, pero no ponerlo por obra, provoca esa revelación de los hijos. Provoca que el hijo un día diga, pero no, basta. Me está diciendo que busque a Dios, pero vos no buscás a Dios. Me está diciendo que ore, pero vos no orás. Me está diciendo que tenga mi tiempo con Dios, pero no te veo tener a vos el tiempo con Dios. Me estás diciendo que estés firme en el Señor, pero vos cuando te ocurre algo ya no vas a la iglesia. Ya no congregás. ¿Verdad? Entonces el Señor vino a restaurar todo eso. El Señor vino y amó a cada uno de sus discípulos como te ama a vos, como te ama a vos. Enseñó lo que tenía que enseñar, ¿sí? Para que ningún hombre diga, bueno, este es el modelo a seguir. No, Jesús es el modelo a seguir.
Jesús es el modelo a seguir. El Señor es el modelo a seguir. Allí encontramos la verdad, el camino, la vida. Amén, iglesia. ¿Vamos entendiendo? Ahora, ¿qué padre, qué madre quiero ser? Vamos poniéndonos de pie, que vamos ya casi terminando. Un padre permisivo genera hijos desobedientes. Así, ¿eh? No digo ahora que por favor pida sabiduría para corregir a los hijos. Abuelo, abuela, pida sabiduría para corregir a sus hijos, ¿sí? No los corrija a su manera, corríjalo a la manera del Señor. Porque eso también tiene mucho que ver, ¿sí? Porque si yo quiero agradar a Dios, voy a buscar corregir a mis hijos como indica el Señor, ¿sí? Acá en Deuteronomio leíamos que enseñando que guarden todas las cosas, ¿no? Y las repetirás y las repetirás. Y dice, ¿cuándo? ¿Hasta que te jubiles, abuelo? No. Todos los días, ¿sí? El Señor no jubila a nadie. En el Señor siempre hay algo para hacer hasta tu último día, ¿sí? Así que mamá, papá, abuelo, abuela, hay trabajo, mucho trabajo por delante en este año. Muchísimo trabajo por delante. La clave está en la formación del carácter de Cristo en la vida de ese hijo, de esa hija. ¿Cómo quiero guiar a mi hija, a mi hijo? Y yo no lo quiero guiar como soy yo. Yo lo quiero guiar como Él. Porque Él es perfecto. Entonces mi hijo va a saber estar firme en las diferentes situaciones, independientemente de lo que ocurra a mi alrededor. Porque hoy lo puedo tener todo y mañana no. Pero si hoy me pasa algo a mí, mi hijo va a estar firme en el Señor. Mi hija va a estar firme en el Señor. Porque no se va a agarrar, uy, mi papá o mi mamá ya no está, o mi papá o mi mamá ya no va a congregar. Vamos a dejar esa huella en el corazón, en las mentes de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes, ¿sí? Los que están afuera también están buscando un modelo. ¿Vieron cómo está la sociedad cada día? Hay modelos de madres, hay modelos de padres que busquen al Señor. Entonces la sociedad va viviendo y de repente se choca contra una pared. De repente se caen, de repente se dan un golpe y comienzan a buscar. Me equivoqué, metí la pata, tomé malas decisiones. ¿A quién tengo que mirar? Y algunos miran a la iglesia. Si hay algún modelo de Dios a seguir acá. Algunos miran al cristiano, al vecino cristiano. Algunos miran a aquel hombre que pasa con el tratadito, ¿sí? Algunos miran a aquel que va a reunirse en una iglesia a ver si allí hay un modelo. Hay muchos que no van a leer la Biblia. Muchos que están afuera, que no les interesa leer la Biblia, que no saben que en la Biblia está el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿dónde está el modelo? El modelo tiene que estar en los hijos de Dios. El modelo tiene que estar en cada padre, en cada madre, en cada abuelo, en cada abuela, en cada joven. Allí tiene que estar el modelo de Dios, para que el que está afuera y de repente se da un golpe con la vida misma, pueda encontrar un modelo de Dios, pueda encontrar ese amor verdadero en la iglesia, pueda encontrar que la iglesia es un lugar
donde el amor de Dios fluye, donde el amor de Dios está, donde la palabra de Dios está. Necesitamos cada día ser un poco más bíblicos como papá, como mamá. Necesitamos ser hijos cristianos bíblicos. Que las palabras, que la manera, que la forma de guiar a nuestros hijos sea a través de la palabra de Dios y que el Espíritu Santo nos dé ese cariño para poder darle a los hijos. Porque el cariño es amarlo con el amor de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué padre quiero ser? ¿Qué padre soy hoy? ¿Qué abuelo soy? ¿Qué abuela soy? ¿Cuántos se pueden estar respondiendo hoy estas preguntas? Dios quiera que pueda luego seguir, ¿sí? Buscando un poco más, buscando al Señor, y le animo, ¿verdad?, a que en todo lo que viene por delante pueda estar sembrando la buena semilla en sus hijos, ¿sí? En sus sobrinos, en sus nietos, en sus amiguitos del barrio. Amén. Instruye al niño en el camino correcto, y aún dice, en su vejez no lo abandonará. Proverbios 22:6. Hijo mío, dice el Proverbios capítulo 6, versículo 20, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Dice Hechos capítulo 16, versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y así tú y tu familia serán salvos. Gloria a Dios. Dice el Señor Jesús también en San Juan capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre uno somos. Lo dijo Jesús. Yo y el Padre uno somos. Nosotros somos este modelo a seguir. Así que, amada iglesia, quería compartirles esta pequeña exposición, ¿verdad? Como familia del Señor, como núcleo familiar, y que podamos ser padres atalayas, que estemos al tanto de lo que viene, que podamos ver lo que acontece y poder anticiparnos en buenos consejos, buenos ejemplos para nuestros hijos. Amén. Dios bendito, Dios de poder, Dios de gracia, de amor, Dios de milagro, Dios de sanidad, Dios eterno, Dios proveedor. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor maravilloso. Gracias, Señor, porque tú cada día nos atraes, Señor, a tu palabra, a tu presencia. Cada día, Señor, nos guías, Señor, a encontrarnos más y más contigo, Señor. A aprender cada día más de ti, Señor, de tu palabra, de tu verdad. Bendice, Señor, cada hogar de tus hijos. Bendice cada padre, Señor. Bendice cada madre, Señor. Bendice cada abuelo, cada abuela, cada hermano, Señor. Bendice a los niños. Dios maravilloso, con tu palabra, con tu Espíritu Santo, que cada uno de estos pequeños pueda encontrarse contigo, mi Dios. Bendice a los adolescentes, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Dale firmeza, Señor,
Afírmalos en tu palabra, en tu verdad cada día, Señor. Fortaléceles en medio de las circunstancias. Padre eterno, abraza a los jóvenes, Señor. Abrázale fuerte, mi Dios, con tu Espíritu Santo, para que ninguno decaiga, sino que cada día sus pies puedan caminar conforme a tu palabra y a tu verdad. Sí, Señor. Que cada uno pueda levantar sus manos delante de tu presencia, doblar sus rodillas, Señor, en tu presencia. Que cada uno pueda decir: Abba, Padre, papito querido, papito mío, gracias. Gracias por tu palabra, por tu guía, Señor. Bendice a las madres, Señor. Bendice a los padres. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos que llevan adelante un hogar, Señor. Que a veces con esfuerzo, Señor, a veces hay que doblegar el esfuerzo, Señor. A veces nos agotamos, Señor, pero sabemos, Señor, que tú estás allí, porque así lo prometiste, Señor. Bendice, Señor, cada matrimonio. Bendice, Señor, aquellos que no están congregando, Señor. Que tu luz maravillosa pueda alumbrar cualquier confusión, Señor. Bendice a los que están débiles, Señor. Bendice, Señor, a aquellos que buscan tu palabra de verdad cada día, Señor. Bendice a los pastores. Bendice a cada siervo, Señor. Bendice a las familias. Bendice a los abuelos, a las abuelas, Señor. En el nombre de Jesús, para que también sean ejemplo. Dios bendito, te damos gracias. Dios bendito, te bendecimos, te exaltamos. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén, Amén. y amén.